Fue para los que pudieron compartir con nosotros el domingo pasado, fue de mucho gozo tener a toda la iglesia reunida en un solo lugar. Yo creo que para algunos quizás les pegó un susto, un poquito, en ver que no somos una iglesia de 200 personas como quizás se percibe aquí los domingos, sino que pues el Señor, a pesar de nosotros, Él ha seguido queriendo bendecir a su iglesia, así que fue un gozo poder estar juntos, pero les soy sincero, extrañé nuestra bodeguita, ¿verdad? Así que es un gozo estar aquí de nuevo. Génesis 48. Estamos a 3 capítulos de terminar el libro de Génesis. Quizás pensaban que nunca iba a terminar este libro, pero ya casi. A menudo en las Escrituras, la vida de alguien bendito o próspero de manera integral es comparado a la metáfora, una imagen de un árbol firme, como de un gran roble que es fuerte, sólido, estable, capaz de enfrentarse con las tormentas de la vida sin ser llevado por el viento y las tormentas. Es una imagen hermosa. Y los árboles grandes y fuertes son grandes y fuertes por algunas razones muy particulares. Ahora les confieso de entrada, no soy arbólogo, no sé si eso es una carrera, pero no es la mía, si lo es. Pero una de las razones principales por la que un árbol estable y fuerte es tan estable y fuerte es por su sistema de raíces que es invisible a nuestro ojo. Nosotros vemos un tronco tal vez muy robusto y fuerte, luego vemos la corona del árbol grande, hermoso, con hojas, flores, lo que sea, pero no vemos bajo la superficie lo invisible de este sistema enorme de raíces que ayuda a proveerle estabilidad al árbol. De hecho, se dice que un roble puede llegar, la corona del roble puede llegar a tener entre 15 a 20 metros, entre 20 a 30 metros de ancho y llegar a ser hasta 20 metros de alto. Pero su sistema de raíces suele ser 2 a 3 veces lo ancho de la corona. Entonces estamos hablando casi 100 metros de raíces en ciertas direcciones. Y esta es la imagen a la que las Escrituras a menudo regresan cuando hablan de una persona sólida, estable, lista para enfrentarse con las tormentas de la vida. En los últimos momentos de la vida de Jacob, estamos viendo precisamente una de estas vidas que podría compararse a uno de estos árboles, robles fuertes. La vida de Jacob se podría comparar a uno de estos árboles, y esto es debido a la calidad de sus raíces y específicamente a las verdades en las que Jacob ha arraigado su vida. Y en este pasaje nosotros vemos cómo es que Jacob está llegando a sus últimos días. Y él está evaluando su vida entera y tomando la oportunidad de transmitir de él a las próximas generaciones cuáles son estas promesas, el pacto, la bendición, pero no simplemente esas promesas, sino el carácter del Dios en quien Jacob ha creído a lo largo de su vida, que lo ha sostenido y ha garantizado el cumplimiento de esas promesas. Y él empieza a explicar verdades en las que él ha echado raíces que han producido el sostenimiento de su vida durante todos estos años. Y vamos a mencionar hoy 3 verdades, afirmaciones que Jacob hace acerca del carácter de Dios en el contenido de sus bendiciones, tanto a sus nietos como a José. Las 3 verdades las podríamos resumir así: Dios es poderoso, Dios es pastor y Dios está presente. Estas son 3 afirmaciones del carácter de Dios de parte de Jacob, en las cuales él ha arraigado su vida, que lo han sostenido hasta este momento para transmitir su fe
a la próxima generación. Entonces empecemos con este primero, Dios es poderoso. En Génesis 48, primeros 4 versículos. Y después de estas cosas le dijeron a José: su padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob: su hijo José ha venido a usted, entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Empezar Génesis 48 es iniciar el último tramo de este gran libro. Estamos entrando ya en las despedidas, los últimos momentos de la vida de Jacob. La salud de Jacob está deteriorada y entonces él está pasando la estafeta a la próxima generación del pueblo del pacto. A José le llega esta noticia de que su padre estaba mal y que probablemente ya no duraría mucho tiempo. Tenía alguna enfermedad terminal, no sabemos exactamente. Pero José entonces lleva a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, para visitar con su abuelo. Y hay un entendimiento implícito de que esto será un encuentro especial entre Jacob y sus nietos. Jacob en sus últimos días reconoce que su familia está construida sobre la bendición del pacto y él está listo para transmitir a la próxima generación las promesas de este pacto. Jacob inicia con un recorrido de estas promesas del pacto otra vez. Y el contenido de las promesas en versículo 4 no ha cambiado desde Génesis 12. Estas las hemos escuchado ya en múltiples ocasiones. Descendencia, bendición, tierra, para ser de bendición a todas las naciones. Pero cuando Jacob inicia este recorrido es donde él menciona esta primera característica de Dios en la que él ha arraigado su vida. Él dice: el Dios Todopoderoso visitó con él en luz. Él está haciendo referencia a una experiencia anterior que él tuvo. El Dios Todopoderoso. El nombre que usa Jacob para referirse a Dios en este momento es un nombre que quizás muchos lo hemos escuchado: El Shaddai. El Shaddai significa poderoso, pero no es simplemente un poder bruto, nato, por decirlo así, sino que es un poder bajo control. Es un poder con propósito, con intención. Es poder para cumplir las promesas de una generación a otra. Esa fidelidad poderosa de generación a generación. Claro que es poderoso, pero su poder es dirigido hacia el fin de bendecir y sostener a su pueblo para su gloria. Esto no es un poder volátil, no es un poder impredecible, es un poder propositivo, intencional, que tiene cierto fin. Y Jacob reconoce entonces que Dios ha sido para con él el Shaddai, ha sido todopoderoso quien cumple sus promesas. Pero si te pones en los zapatos de Jacob en este momento, seguramente él está reflexionando sobre lo largo de su vida y cómo es que en los momentos buenos de celebración, los momentos duros y difíciles, él ha visto el poder de Dios para con él. Tal vez él pensará en cómo es que Dios lo guardó de Esaú, o cuando él luchó con el ángel del Señor durante toda la noche, o quizás él piensa en toda la historia de cómo es que Dios lo trajo a Egipto y lo reunió de nuevo con su hijo. Hubieron muchas muestras de poder de Dios hacia la vida de Jacob. Jacob lo ha visto. Por toda la vida de Jacob hay huellas del poder fiel de Dios en cumplir sus promesas. Y uno de los fundamentos del pueblo de Dios, una de las creencias que fundamenta la fe del pueblo de Dios, es la confianza en el hecho de que Dios es el Dios todopoderoso. No hay
poder dentro o fuera del universo que supera el poder de Dios en llevar a cabo sus propósitos. Apenas hace unos momentos cantamos inigualable, incomparable. Lo que vamos es que Dios no tiene un opositor igual a Él. No tiene rival que lo amenace. Él es el Dios todopoderoso y su poder se ha demostrado a lo largo de la vida de Jacob en mantenerse fiel a Jacob y las promesas que Él le ha hecho. Para los seres humanos, nuestra vida es volátil, precaria, impredecible. Nosotros no somos todopoderosos. De hecho, en cualquier momento podríamos enfrentarnos con un peligro que nos cobra la vida. Llamar a Dios El Shaddai para los creyentes es una afirmación que suceda lo que suceda en mi vida, es Dios quien está poderosamente obrando para llevar a cabo sus propósitos en bendecir a su pueblo para gloria de Él. Es una afirmación de la bondad del plan soberano y el poder de Dios para llevarlo a cabo. Nuestras vidas están en sus manos. Lo que nos sucede bajo su poder, debido a su poder, para llevar a cabo sus propósitos. Lamentablemente, yo creo que lo más común, por lo menos para mí, tal vez soy el único pagano por acá, pero lo más común es que nosotros llevamos a cabo nuestra semana de lunes a sábado como ateos funcionales, solo para recordar otra vez el domingo que Dios es todopoderoso. Nuestras vidas se han vuelto seculares en la forma en la que las vivimos. No consideramos que Dios está obrando por encima de nuestra situación laboral, que Dios está obrando por encima de nuestra situación de salud, que Dios está obrando por encima de nuestra situación de escasez económica. Solemos simplemente ver la vida como algo que nos está sucediendo, una serie de circunstancias que nos están pasando, que nosotros tenemos que ver qué hacemos para como que andar en la ola de la vida y lograr por lo menos sobrevivir un año más. Pero si entendemos lo que Jacob está afirmando acerca del carácter de Dios, eso significa, hermano, hermana, que tu vida no es una serie de experiencias descontroladas. Tu vida no es una serie de coincidencias. Cada momento de tu vida ha sido gestionado y gobernado por el poder fiel y constante de El Shaddai, del Dios Todopoderoso. Cada momento de tu vida existe y procede bajo el gobierno del Dios Todopoderoso. Todo el universo responde a su voz y Él es quien guía y gobierna nuestra vida. Esto significa que como Jacob, y como Él lo está transmitiendo a la próxima generación, una de las verdades, digamos, que deberían gobernar la vida del cristiano deberían ser sumamente teológicas. Que nosotros vemos el mundo por medio del lente de estas verdades, de que hay un Dios todopoderoso, sin rivales, inigualable, incomparable, que está dirigiendo y gobernando mi vida para llevar a cabo sus buenos propósitos para su gloria. Jacob afirma que el Dios todopoderoso ha cumplido su plan en él. En eso, Jacob le pide a José que acerque a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Manasés es el mayor y Efraín el menor. Entonces José los posiciona así, ¿verdad?, para que Manasés esté al lado derecho de Jacob y Efraín esté del lado izquierdo. Así la bendición principal caería sobre Manasés, quien es el mayor. Ahora, ya se imaginan por dónde va esto. O sea, a estas alturas no sé por qué esta familia intenta hacer que el mayor reciba la bendición. Ya después de Isaac e Ismael, Jacob mismo con Esaú, José y sus hermanos, los hijos mayores no parecen ser los que reciben la bendición, pero José va a probar, ¿verdad? Igual en esta situación, Jacob decide poner su mano derecha sobre Efraín, que está a su lado izquierdo,
y su mano izquierda sobre Manasés, que está a su lado derecho. Y con eso él inicia la bendición y la transmisión de esta bendición a sus nietos. En su contenido encontramos la segunda característica de Dios en la que Jacob ha regado su vida. Noten lo que dice en versículo 15. El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. El ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. En este momento Jacob está ascendiendo a Manasés y Efraín al mismo nivel que sus propios hijos, y los está incluyendo entre la bendición que él le daría a sus hijos. Pero lo que más resalta de esta oración es el hermoso reconocimiento del acompañamiento de Dios constante y personal en su vida. Qué fuerte que esta oración venga de Jacob. Jacob, quien tuvo que huir de su casa para protegerse de los celos de su hermano. Jacob, que fue engañado por su suegro y tuvo que trabajar por años para por fin ser libre e iniciar su propia familia. Jacob, que experimentó pérdida de un hijo, que pensó que ya había muerto, y luego tuvo que vivir por todos esos años en duelo y en luto por la pérdida de su hijo menor, solo luego para encontrarse de nuevo con que posiblemente iba a perder a Benjamín, su otro hijo menor, que él luego tuvo que hacer el viaje complejo y difícil a su edad a Egipto, vivir en hambre que ellos vivieron. Este mismo Jacob es el que está diciendo: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Este concepto del pastoreo de Dios es una de las verdades más hermosas en todas las escrituras. Como un pastor es con sus ovejas literales, así es Dios para con su pueblo. Él los guía, los instruye, los corrige, asegura que su camino es seguro, los lleva a lugares de alimento, los atiende cuando están debilitados. Esta verdad es de gran consolación, especialmente considerando lo anterior. El Dios que nos pastorea es el Shaddai, es el Dios todopoderoso. Quien nos está guiando y dirigiendo es el Dios cuyo poder supera todo otro poder en el universo. El Dios que nos está pastoreando, guiando, dirigiendo en esta vida es aquel que gobierna el mar, el viento, que le habla a los montes y se mueven, en cuya mano están las profundidades de la tierra, que de él son las cumbres de los montes. El Dios todopoderoso, inigualable, incomparable, sin rival, es pastor de la vida de sus hijos. Y seamos muy sinceros, la vida nos abruma a nosotros a cada rato. Nos sobrepasa. Las circunstancias de nuestra vida superan nuestro conocimiento, nuestra habilidad de poder navegar. Estamos tremendamente limitados, no sabemos lo que está por venir. Y cuánto consuelo hay en el hecho de que tenemos a un Dios quien nos pastorea, que nos guía, que nos dirige, alimenta, instruye, corrige. Tantos salmos que resaltan esta idea. Salmo 121. El salmista dice: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿No permitirá que tu pie resbale? ¿No se adormecerá en el que te guarda? Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Muy bien reconocido el Salmo 23. El Señor es muy interesante cómo lo escribe el salmista. Él no dice el Señor es un pastor, ¿verdad? Sino que el Señor es mi pastor. Nada me faltará.
En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa frase, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, es algo que Jacob seguramente había experimentado. La promesa del pastoreo de Dios no es que no pasaremos por tiempos difíciles. La promesa del pastoreo de Dios no es que nunca vamos a caminar en lugares peligrosos o precarios. La promesa es que aún en los momentos más difíciles, confusos de nuestra vida, ahí el cuidado personal de nuestro buen pastor sigue guiando y dirigiendo los pasos de nuestra vida. O sea, si tú eres oveja de Dios, por más oscuro que sea lo que ahorita estás pasando, o lo que has pasado, o lo que vendrás a pasar, Él está amorosamente guiando y dirigiendo cada paso de tu vida. J.I. Packer lo describe de esta manera. Por lo tanto, lo que importa supremamente no es en última instancia el hecho de que conozco a Dios, sino el hecho más amplio, el hecho de que Él me conoce a mí. Estoy grabado en las palmas de sus manos, nunca salgo de su mente, todo mi conocimiento sobre Él depende de su iniciativa sostenida en conocerme. Lo conozco porque Él me conoció primero y continúa conociéndome. Él me conoce como amigo, uno que me ama. Y no hay ningún momento en que su mirada se aparte de mí o su atención se distraiga de mí. Y no hay momento, por lo tanto, en que su cuidado flaquee. Hay consuelo indescriptible al saber que Dios constantemente me conoce con amor y vela por mi bien. Es un tremendo alivio saber que su amor por mí es completamente realista, basado en cada punto en el conocimiento previo de lo peor de mí, de modo que ningún descubrimiento ahora pueda desilusionarlo de mí y apagar su determinación de bendecirme. En esto de que Jacob afirma el pastoreo y el cuidado de Dios y bendice a Manasés y Efraín, José se da cuenta que los brazos de su papá están cruzados y que a criterio de José están bendiciendo al hijo equivocado. Entonces él toma los brazos de su papá. Ya sabemos que Jacob no podía ver muy bien en este momento, entonces tal vez José pensando, bueno, el pobre no mira muy bien, voy a ayudarle. Pero Jacob insiste, le explica algo que se ha vuelto muy común. El menor le servirá al mayor. De ahí Jacob se dirige a José, donde vemos la última afirmación de Dios que ha llegado a anclar la vida de Jacob, que Dios estará siempre presente. Noten versículo 21 y 22. Dice, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de su padre. De todas las bendiciones recibidas por la familia de Abraham, esta es la que supera a todas y de donde todas las demás fluyen. Esta familia es bendita no por el contenido de las promesas, es bendita por el carácter de quien les hace las promesas. Jacob reconoce que no simplemente tiene acceso al Dios Todopoderoso, el Shaddai, ni simplemente este Dios Todopoderoso de vez en cuando ha intervenido en su vida para guiarlo o dirigirlo, sino que este Dios Todopoderoso que lo ha pastoreado siempre ha estado presente con él. Su presencia, relación e intimidad es algo que Jacob ha disfrutado toda su vida. El Dios de Jacob no es un Dios simplemente transaccional. Los dioses en las religiones de los pueblos alrededor, sus dioses falsos, no eran dioses personales ni presentes. Al contrario, eran dioses que tenían un poder peligroso. Querías mantenerlos apaciguados y controlados porque eran volátiles, impredecibles.
Pero no es así con Yahweh, con el Dios del pacto. Su presencia es un consuelo, es una bendición. Tener la presencia del Dios Todopoderoso no es algo que se tiene que cuidadosamente controlar, sino que su presencia es una garantía de su cuidado pastoral, su poder fiel y por lo tanto nuestro bienestar y nuestro florecimiento. Esta promesa de la presencia de Dios está distribuida por todas las Escrituras. El primer gran gozo de Adán y Eva en el huerto de Edén era que ellos pudieron caminar con Dios en el huerto. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios está prometiendo al pueblo de Israel que Él estará con ellos y que Él irá con ellos. Esto es una afirmación fuerte. En Salmos, como tal vez bien reconocido, Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si yo subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. O Salmo 16, de mis pasajes favoritos, que afirma por qué la presencia de Dios es de bendición a su pueblo. Dice el salmista: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra, mi alma se regocija, mi carne morará segura. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Que todo el placer, todo el gozo, toda la alegría y los deleites que busca el corazón humano, los busca precisamente porque hay algo que los puede satisfacer: la presencia de Dios para con ellos. Y al Jacob detenerse en los últimos momentos de su vida, yo no sé tú, tal vez algo sádico, yo pienso en cómo yo quisiera terminar mis días, en cuáles son las cosas que le voy a transmitir a los que me siguen. Y qué gran ejemplo ahorita el de Jacob. Entre todas las cosas por las que él se podría quejar, Jacob dice: el Dios poderoso ha cumplido sus promesas, me ha pastoreado y yo puedo garantizar que Él siempre estará presente para con ustedes. Pero piensen también por un momento en la audiencia que está recibiendo este libro. Siglos después, recién librados de Egipto, ellos están viendo y dudando, inquietos. ¿Será que estas promesas aún aplican para nosotros? Y escuchar a Jacob decirles otra vez que su Dios es el Dios todopoderoso. Es el Dios que ha cumplido sus promesas para conmigo. Y es el Dios que ha manifestado su poder superior sobre los dioses falsos de Egipto, a librarlos y redimirlos. O ellos quizás también considerando en cómo es que mientras que navegaban por el desierto, antes de llegar al monte Sinaí, quien los guió y dirigió, quien los pastoreó, es este mismo Dios que pastoreó a Jacob. Y que por medio de la nube o el fuego, su presencia se había hecho real para con el pueblo de Israel, que está recibiendo y escuchando estas últimas palabras de uno de sus patriarcas, Jacob. Ahora, para nosotros escuchamos esas cosas y decimos: sí, son verdades hermosas, son verdades hermosas de que Dios Todopoderoso me pastorea y está presente conmigo. Pero lo que Jacob describe es apenas una sombra de lo que es real para aquellos quienes están en Cristo. Estas verdades ahorita son un pequeño susurro que a lo largo de las Escrituras van incrementándose en poder y en volumen hasta llegar a la persona y obra de Cristo. De tal manera que cuando hablamos de Dios Todopoderoso, Pablo dice en Romanos 1:16: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. O sea, el Evangelio es la manifestación
más robusta y grande del poder fiel de Dios en cumplir para con sus promesas con su pueblo. Pablo mismo lo dice en 1 Corintios 1, la cruz es necedad para algunos, pero para nosotros los salvos es el poder de Dios. No solo eso, Pablo dice en Efesios 1, 19 y 20, cuando él está orando por los cristianos, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. O sea, el poder de Dios en llevar a cabo sus propósitos es el poder al cual tú y yo tenemos acceso. Es nuestro en Cristo. Pero no solo eso, si pensamos en el pastoreo, Jesús mismo dice en Juan capítulo 10, 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. O en 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Cristo ha declarado que Él es el buen pastor. Él hace todo lo que Él tiene que hacer por el bienestar de sus ovejas, conoce a sus ovejas lo conocen a Él, y como sus ovejas nosotros los seguimos, tal como el Padre conoce al Hijo, el Hijo como el buen pastor conoce a sus ovejas. Pero no solo eso, nuestro buen pastor nos ha enviado a otra persona quien nos pastorea todos los días. Dice Juan 16, pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. No habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá por venir. El buen pastor nos ha dado a otro consolador, quien está morando en cada uno de nosotros, que nos va gobernando, guiando, dirigiendo todos los días. Pero no solo eso, pensemos en la presencia de Dios. Jesús mismo prometió al final de Mateo 28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo promete que estará siempre con nosotros. Y lo estábamos hablando esta semana en nuestra comunidad misional, estamos viendo Juan 16. Y Juan 16 hay este versículo que realmente pone un poquito a prueba nuestra confianza en la presencia del Espíritu Santo, porque Jesús mismo dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. Y yo creo que todos nosotros, aunque sabemos teológicamente cuál es la respuesta correcta, dada la opción entre tener a Jesús en carne y hueso aquí enfrente o el Espíritu Santo morando en nosotros personalmente, muchos de nosotros probablemente sería difícil escoger la presencia. Pero si ahí está Jesús, pues, o sea, lo puedo ver. Pero Jesús dice, si de verdad quieren gozar de la plenitud de la presencia de Dios para con ustedes, les conviene que yo me vaya para que yo pueda enviarles otro consolador, quien estará con ustedes siempre. Y su acompañamiento, hermanos y hermanas, no es simplemente a un nivel colectivo, teórico, como que bueno, aquí está, Dios está con nosotros. Él está, por supuesto que sí, pero Él está morando en cada uno de nosotros. Su presencia es personal, íntima. Él te conoce a ti íntimamente, sabe exactamente lo que estás viviendo, y Él ahorita, en este momento, está contigo. Está contigo, guiando, dirigiendo. Dios es todopoderoso. Dios es nuestro pastor y Dios está presente. Estas tres verdades, robustas y fuertes, capaces de sostener la vida de Jacob, eran apenas una sombra comparado a cómo esas verdades han sido manifestadas ahora para nosotros en Cristo. No hay otras verdades más capaces de sostener tu vida. El Dios Todopoderoso ha manifestado su poder en este mundo mediante la persona y obra de Cristo, y ese poder es tuyo en Él. Voy a pedir al equipo de alabanza que pasen adelante y vamos a también participar juntos de los elementos de la Santa Cena. Porque estos elementos
nos demuestran precisamente el cumplimiento y son la manifestación de estas tres verdades. De cómo es que Dios en Cristo ha manifestado su poder inigualable, incomparable. De cómo Él, siendo nuestro buen pastor, ha entregado su vida para sus ovejas. Y de cómo es que Él, mediante la fe de aquellos que creen, está presente con nosotros. Voy a pedir al equipo de servicio que pasen adelante con los elementos de la Santa Cena. Como siempre lo decimos, esto es una cena familiar. ¿A qué nos referimos con eso? Que esto es un tiempo para nosotros evaluar nuestro corazón, ponernos a cuentas con Dios. Pero también al decir que esto es una cena familiar, ¿a qué nos referimos? De que esta cena es para aquellos quienes pertenecen a la familia de Dios mediante la fe en Cristo. No tienes que ser miembro de Iglesia Reforma, pero sí haber confesado fe en Cristo. Entonces quisiéramos que tomen unos momentos ahí mientras el equipo de servicio reparte los elementos. Vamos a tomar unos momentos para poder orar y meditar y ponernos a cuentas con Dios. Pongámonos en pie. La noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó el pan y lo bendijo diciendo: este es mi cuerpo quebrado por ustedes. Cada vez que comen este pan, háganlo en memoria de mí. Compartamos juntos. De la misma manera, tomó la copa, diciéndole a sus discípulos: esta es la copa de mi sangre. Cada vez que beben de esta copa, háganlo en memoria de mí. Compartamos juntos de la copa. Jesús le dijo a sus discípulos: no comeré más de este pan, ni beberé de esta copa, hasta estar de nuevo con ustedes en la presencia de mi Padre. Lo cual significa que la idea del poder y el pastoreo de Dios transmitido por Jacob, que él apenas experimentó como una sombra, lo que hoy nosotros experimentamos magnificado en la persona y obra de Cristo, aún así ni se compara a la gloria que está por venir cuando nos encontramos cara a cara con Él, donde nos veremos para siempre ante el Dios Todopoderoso, donde nuestro buen pastor nos atenderá y nos cuidará eternamente, y donde gozaremos para siempre de su presencia. Mientras tanto, levantemos nuestra voz en adoración.